Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. La mayoría de las personas somos incrédulos de lo que no vemos. Es decir, somos propensos a creer solo lo que vemos y a dudar de lo que no vemos. De allí la tan conocida frase: ver para creer. Incluso hay ocasiones en que no creemos ni siquiera en lo que vemos, sino hasta tener pruebas palpables de su realidad. Porque, aún viendo, si no tenemos esas pruebas, dudamos. De allí estas otras 2 frases populares. Una de ellas dice: lo veo y no lo creo. Y la segunda: no puedo creer lo que estoy viendo. Hay mucha gente que aún duda que el hombre haya ido a la luna. Algunos hasta de su propia sombra dudan. Es así que estamos bien representados por Santo Tomás, quien después de escuchar la gran noticia de la resurrección de Cristo, de labios del propio grupo de compañeros, discípulos del Señor, a quienes él conocía muy bien y con quienes había convivido día tras día por espacio de los 3 últimos años, y quienes habían visto a Cristo resucitado y hablado con él. No obstante todo eso, este hombre no les creyó, al grado tal de decir: aunque ustedes me digan, no lo creo, y no lo creeré aunque yo lo vea personalmente y le escuche hablar. No vaya a ser un fantasma. Claro está, estoy parafraseando. Literalmente no lo dice así. Podríamos seguir parafraseando y que dijera Santo Tomás: la única manera de creer que verdaderamente resucitó es tocándolo con mis manos, tocando su cuerpo y más específicamente las heridas de sus manos y su costado. De esto trataremos en los siguientes minutos al escudriñar la parte final del capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Necesitas ver para creer? ¿O puedes creer sin ver? Descubramos las 2 clases muy diferentes de fe que se revelan
en este pasaje de la Escritura. Comencemos con la fe falsa. Es decir, la que necesita ver para creer, pero peor aún, creer equivocadamente. Este era el tipo de fe que tenían los galileos. Primero, y de acuerdo a las propias palabras del Señor, sus propios paisanos no le daban crédito a Él, a Jesús. Por eso Él dijo que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Segundo, ahora, sin embargo, lo están recibiendo, pero solo para ver sus milagros, al grado tal de darle una bienvenida cordial, pero claramente interesada, como lo leemos en los versículos 45 y 46. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Para ellos, para los galileos, Jesús solo era un obrador de milagros. Solo buscaban entretenimiento, como el rey Herodes, cuando llevaron a Jesús para que lo juzgara. Y Herodes dijo: este es el que hace milagros, a ver, haz milagros, quiero verlos. Otras personas solo buscan a Jesús por el interés de recibir un beneficio personal. Se acercan a Él solo para recibir un milagro. Y si no lo consiguen, se desilusionan de Jesús al grado incluso de molestarse con Él y rechazarlo totalmente. Eso fue lo que precisamente más tarde harían los galileos con Jesús, mostrándole desprecio y rechazo, al grado incluso de querer apedrearlo, como lo leemos en Lucas, estando Jesús ahí en Galilea. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se molestaron con Jesús. Primero, porque no vieron los milagros que ellos querían ver. Segundo, y todo lo contrario, lo escucharon presentarse como el Mesías esperado. Creían que podía hacer milagros, pero no tenían fe para creer en Él como el Cristo, como el Salvador, que había llegado a este mundo. La fe falsa también es aquella que solo acepta al Jesús histórico, es decir, tener la certidumbre de que realmente existió. Incluso la prueba más fehaciente de esto es el recuento de los años. ¿Y dónde está el centro de la historia? Antes de Cristo y después de Cristo. Aún los escépticos y ateos tienen que reconocer la realidad histórica de Jesús. Sin embargo, si no pasa de ese tipo de reconocimiento, eso no es una fe, es decir, una certidumbre. Eso es una fe falsa. Muchos más solo ven en Jesús a un hacedor de milagros, un milagrero. Oyen hablar de Él, acuden a Él, pero solo para recibir un milagro de su parte. Y le oran pidiéndole que les sane de alguna enfermedad grave. Sus ruegos son sinceros. Creen sinceramente que Él puede hacerles el milagro por lo que están rogando. Pero no pasa de reconocerlo y creer en Él simplemente como un hacedor de milagros. Esa es una fe falsa, engañosa completamente. Buscarlo y acercarse a Él, solo esperando favores, como la solución a problemas maritales,
familiares, económicos, etc., también habla de una fe falsa, interesada y que egoístamente solo piensa en su propio bienestar y satisfacción. Fe falsa que trata de compensarse prometiendo grandes sacrificios personales como portarse bien, dejar los vicios, ir a la iglesia, donar dinero, etcétera, etcétera. Cosas que solo confirman la falsedad de su fe. Así que ahora nos preguntamos, ¿cuál es entonces la fe verdadera? En esta historia, esta fe, la verdadera, está representada por el oficial del rey Herodes, que, al igual que mucha gente, en un principio buscó interesadamente a Jesús para rogarle por un milagro, la sanidad de su hijo. La diferencia con los otros galileos es que no quedó en eso solamente, como lo señala el final de esta narración. Vayamos al texto para confirmarlo. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Jesús conocía bien el interés mezquino de la gente de Galilea, su propia tierra. Sabemos que él nació en Judea, pero él vivió luego su infancia y juventud y su primera edad adulta en Galilea. Así que él consideraba el norte como su tierra. Y conocía ese interés indigno de la gente, de su pueblo, de su tierra, cuando le estaba recibiendo y dándole la bienvenida. Él no podía ser engañado. De ahí su queja cuando dijo, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Preguntamos entonces, ¿en qué se diferenció el oficial de Herodes de sus paisanos galileos, cuando él llegó también como ellos en busca de un milagro? La respuesta está en que los demás, a diferencia de él, querían ver a Jesús obrando milagros y señales prodigiosas como si se tratara de un gran mago. Pero este hombre no insistió en ver a Jesús haciendo el milagro para su hijo enfermo, sino que le bastó con creer la palabra de Jesús cuando le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Nos preguntamos, ¿cuál fue la reacción de este afligido padre? Creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa, confortado por las palabras de Jesús y creyendo en ellas. No necesitaba presenciar el espectáculo de un milagro para creer en la promesa de Jesús. Aquí debemos mencionar otra historia muy similar, pero con otra persona, y que se narra en los evangelios según San Mateo y según San Lucas. Ahora, no es un Galileo el que pide un milagro para su hijo, sino ahora se trata de un capitán romano, el que le solicita a Jesús que sane a un siervo enfermo muy querido de él. En este nuevo caso, nos asombramos junto con Jesús por la declaración de fe de este oficial romano. Les recuerdo esta historia paralela. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo.
Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Al igual que el funcionario judío de la primera historia, que es la que nos ocupa en esta reflexión, este capitán romano no estaba interesado en observar, en satisfacer con cierto morbo una acción prodigiosa de Jesús. Le bastaba solo con que Jesús dijera la palabra, diera la orden, y su siervo sanaría a la distancia, aproximadamente como 25 kilómetros más allá. Por eso el Señor Jesús quedó admirado y resaltó la fe de este romano. Y claro está que su historia termina de la misma forma como terminó la del padre judío. Tanto el hijo como el siervo sanaron en el momento que Jesús dio la orden de sanidad. Es muy probable que los que atestiguaron estas dos historias y escucharon solo las palabras de Jesús, diciéndole al padre: tu hijo va a sanar, o dando la orden para que sanara el siervo, solamente palabras, sin nada espectacular. Es muy posible que la gente que estaba ahí, los galileos, se hayan sentido desilusionados, frustrados y quizás hasta enojados cuando vieron que la invitación y bienvenida a Jesús, así como la inversión de su tiempo, no cumplieron con sus expectativas de ver un espectáculo. Volviendo a nuestra primera historia, la del padre pidiendo por la sanidad de su hijo, veamos cómo termina cuando el padre regresa al día siguiente a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¡Qué historia tan emocionante! Que nos revela lo que es la fe verdadera en Cristo. Hay una clara e importante secuencia a la que debemos poner mucha atención. Inicialmente, en este padre solo había una mera creencia en el poder milagroso de Jesús. Creencia que compartía el resto de la gente y en la que lamentablemente se quedó toda ella. Pero esa mera creencia creció en el corazón del Padre para convertirse en fe en la palabra de Jesús. Porque dice el texto que le creyó a Jesús y se fue confiado a su casa. Para que finalmente la fe verdadera completara su recorrido cuando ese padre, con toda su familia, confesaron y creyeron en Jesús en un grado más profundo y en el sentido correcto. Es decir, la fe verdadera consiste en creer en la muerte y resurrección de Jesús como el que tiene el poder para obrar el milagro de la salvación, el milagro de pagar con su sangre el perdón de nuestros pecados, el milagro que con su muerte recibamos gratuitamente la vida eterna
al lado del eterno Dios. Fe en la maravillosa y milagrosa obra expiatoria de Jesús antes que solo en sus milagros temporales, por espectaculares que hayan sido. Así pues, en la parte final del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que hoy estamos terminando, hemos encontrado esta importante y valiosa historia que nos ha revelado lo que es la fe falsa y engañosa y lo que es la fe verdadera, que lleva a creer en la principal obra milagrosa de Jesús, que es la salvación de nuestros pecados, y la relevancia de creer en esta obra aún y cuando no hayamos visto físicamente al Señor en la cruz del Calvario, ni tengamos que verlo en una representación actualmente en una X cruz. La fe verdadera no está condicionada por los sentidos de la vista, del tacto, del oído, sino del corazón, para creer en las palabras de Jesús. El escritor de la carta a los Hebreos definió la verdadera fe de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo lo dice brevemente así: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, para terminar, te pregunto, ¿tú necesitas ver para creer? ¿O puedes creer sin ver? ¿Necesitas ver milagros y señales prodigiosas de Jesús para creer en Él? ¿O te basta solo oír sus palabras que te invitan a creer en Él y en su obra salvadora? Yo te animo a que tu respuesta sea la segunda, que creas lo que la Biblia enseña de Jesús y que creas en las propias palabras de Él. No busques a Jesús solo para que te haga un milagro personal, que alivie la enfermedad tuya o de alguien muy querido. No lo busques solo porque tienes un grave problema personal con tu esposa, con alguno de tus hijos, con algún otro pariente, con algún amigo, y solo quieras que Jesús lo resuelva. No seas como los galileos o el rey Herodes, que la atracción por Jesús era una atracción equivocada. Si solo crees que Él puede hacerte el milagro que esperas, pero no vas más allá en tu creencia, en tu fe, y no lo ves y confiesas como tu Salvador y Señor, entonces eres uno más de los muchos que sustentan una fe engañosa y falsa. Esa fe solo te llevará a la muerte eterna. Y aún, y cuando el Señor hubiera hecho el milagro que le pedías, fueron miles los que comieron del milagro que Jesús hizo con unos cuantos panes y menos peces para alimentar a más de 5,000 personas. O los incontables milagros de sanidad que hizo, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos y oír a los sordos, levantar a los paralíticos y aún regresar de la muerte a otros. Y sin embargo, no todos ellos recibieron el milagro de la salvación, pues no tuvieron la fe verdadera. No creyeron ni confesaron a Jesús como su Salvador. ¿Significa esto que no puedes pedir al Señor un milagro? Claro que lo puedes pedir y aún lo debes pedir, pero agradeciéndole primero el milagro de la salvación y tu sujeción a Él como tu Señor, y nunca condicionar tu fe en Él como intercambio por un milagro. Aunque Él no te haga el milagro que tú esperas, tu fe debe mantenerse firme en Él como tu Señor y Salvador. Jesús le dijo a Tomás, y debemos aprender de esa reprensión que hizo a Tomás cuando le permitió que tocara las heridas de sus manos y su costado. Jesús le dijo:
porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seamos de los que no necesitan ver milagros para creer en Jesús. Y aún en medio de nuestras grandes tribulaciones, sigamos confiando y esperando en Él. Así se cumplirá en nosotros lo que el Señor Jesús dijo cuando vio la fe del oficial romano que pidió por la sanidad de su siervo. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios te bendiga y te ayude a creer sin tener que ver. Amén. Clamé a ti, Señor. Tu respuesta fue un no, y no pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con eso yo volvería a sonreír. No te puedo comprender, no, y me vuelvo a entristecer. Me confundo al no entender por qué guardas silencio ante mí. Y una vez más no te puedo ir. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios, pero siempre se me olvida que tú tienes el control. Los minutos son eternos, yo no encuentro solución, mas tus tiempos son perfectos. Yo confío en ti, Señor, y sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti, mi Dios. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo